simbolizando al rey de las tinieblas, que es el diablo. Ya lo dijimos, que está reinando en la tierra la persona del anticristo. Esto hará que muchos piensen que inevitablemente tendrán que comparecer ante el juicio de Dios. Ahora bien, al ser tocadas las 4 primeras trompetas, a ver qué viene ahí, la tercera parte de lo existente será dañado o destruido, indicando claramente que estos juicios vienen de parte de Dios. Recordemos el significado del número 3. Ahora bien, hablamos ahí de las tinieblas. Ahora bien, cuando usted llega a su casa, vaya a las plagas de Egipto y va a ver, no sé si viene más adelante, pero quiero decirlo ahora, y va a ver que una de las plagas de Egipto también eran tinieblas, a tal grado que yo estaba parado aquí y el que estaba ahí enfrente yo no lo veía. Así eran las tinieblas, porque venían de parte de Dios. Dice la Biblia que las tinieblas prácticamente se podían palpar, eran tan espesas, por decirlo de alguna forma, que parece que se podía palpar. Por ejemplo, yo estaba aquí y yo te culpo y te lo veo. Así eran las tinieblas en el tiempo de los juicios de Dios sobre Egipto. Y aparece que eso también fueron provocadas por Dios. Y esto era un adelanto de lo que Dios iba a hacer después al final, en el tiempo del anticristo. Y acuérdense que el faraón fue un prototipo del anticristo y el faraón quería eliminar a su pueblo Israel. Y en este tiempo el anticristo va a querer eliminar al pueblo de Israel, porque acuérdense que la iglesia no va a estar presente, la iglesia ya fue llevada. ¿Por qué? Porque la iglesia fue, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió el Mesías y el pueblo de Israel lo regresó. Por eso es que Israel va a pasar por la gran tribulación y la iglesia no. Por eso es que cuando Daniel le dieron la profecía de las 70 semanas, las 70 semanas dice allí bien claro, búscalo en el capítulo 9 de Daniel, dice, están determinadas sobre tu pueblo Israel las 70 semanas, y la 7ª semana, que es el tiempo del anticristo, ahí está incluido el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, no se puede meter la iglesia. Pero Dios lo que quiere decir con esta última revelación es que Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento y que la gente entienda que todos estos juicios vienen de parte de Él. Pero estas tinieblas también las hubo en el tiempo de Egipto. No sé si vendrá ahora, porque no me acuerdo. Ahora, atendamos ahora la advertencia de Dios hecha por el profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Capítulo 55, versículo 6. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva a su Jehová, el cual tendrá de misericordia y el cual será amplio y perdonable. Eso es lo que dice el versículo que le sigue, el versículo 7. O sea, Dios lo que quiere es, aún en este tiempo, que la gente le busca, pero no le va a buscar. Como en este tiempo tampoco le busca. Se predica, claro, no todos tristemente lo hacen, pero se predica de que viene el juicio de Dios, de que la venida del Señor está cerca, de que va a venir el juicio sobre el planeta Tierra, y la gente que hace se burla y se ríe de todo esto, punto. Y se revela cada día más contra Dios, igual que lo hizo el faraón, que aunque aparentemente en la 10ª plaga se arrepintió, no hubo tal arrepentimiento. Cuando vio que los israelitas se habían ido, les cayó atrás, claro, todos perecieron. El hombre se endurece porque es una decisión de él. El que no quiere obedecer a Dios no lo va a obedecer de ninguna forma, punto. Por eso yo creo en el Biblia, le digo, Dios le da a uno la capacidad de creer o no creer, pero si usted no quiere creer, no importa lo que Dios haga. En el ministerio de Cristo, Cristo estuvo en la tierra, Dios hecho hombre, hizo milagros, resucitó muertos, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, o sea, hizo de todo, y la mayoría no creyeron, al contrario, le crucificaron. Bueno, pues en este tiempo, con todos estos hechos portentosos, la gente, en vez de buscar a Dios, no lo van a hacer. Pero acuérdense de esto, todo esto viene de parte de Dios, porque Dios quiere que la gente sepa que los juicios vienen de parte de Él, porque tienen un propósito de juicio sobre los inicuos, pero también de misericordia, para ver si algunos se arrepienten y le buscan. Ahora viene, bueno, después de la 4ª trompeta sucedió algo que debe haber llamado grandemente la atención de Juan. Escuchó 3 ayes a causa de los otros 3 toques de trompeta que faltaban, indicando que el juicio de Dios continuaba. O sea, faltaban 3 trompetas más, y eso indica que seguían siendo de parte de Dios. Dice Apocalipsis 8:13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 3 veces, de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompetas que están por sonar. Los 3 ángeles que todavía faltaban, me parece que son 7 los ejecutadores. Y ahora viene la 5ª trompeta, que esta es la última que vamos a ver. O sea, después vamos a ver, en el próximo estudio vamos a ver la 6ª y la 7ª. Pero hermano, hasta aquí usted reflexiona. Dios es un Dios como en el tiempo de Egipto, un Dios que quería demostrar el poder
y el amor que él tenía por su pueblo, pero también la misericordia de que aquellos egipcios le buscaron, pero no lo hicieron. Entonces, pues, el juicio de Dios se completó y la mayoría de ellos murieron. Así que quizás hubo egipcios que se arrepintieron y alcanzaron, por decirlo así, la vida eterna, pero eso no sabemos el número. La mayoría, o sea, como pueblo perecieron porque endurecieron su corazón, aunque vieron todos aquellos por dentro. Pero recuerden lo que sucedió en el tiempo de Egipto, que los milagros que hacía Moisés, muchos de ellos también lo hicieron los hechiceros. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó delante del faraón, echó la vara? Y Moisés le dijo, bueno, ¿y cómo el faraón me va a creer a mí? Bueno, coge la vara que yo te doy. Cogió la vara. Y entonces echa la vara, cuando llega el faraón, él cogió, echó la vara y se convirtió en serpiente. Pero los hechiceros que estaban allí, ¿qué hicieron? Cogieron su vara y ya se convirtieron en serpiente también. Lo único que pasó fue que Dios nos mostró que el poder de él era superior al poder del diablo, porque la vara de Aarón, la serpiente, se comió la sopa. Pero cuando la plaga de rana, también los hechiceros hicieron rana. Cuando la plaga de sangre, también los hechiceros. O sea, hubo varias plagas que los hechiceros pudieron hacer. No es la de los primogénitos. Acuérdense que los primogénitos se establece la Pascua judía, ¿verdad? Bueno, ahora estamos cerca de celebrar ese tiempo de la resurrección que fue precisamente durante la Pascua judía. Pero vamos a ver la quinta trompeta. Aquí es muy importante. El quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Tenga presente esto del pozo del abismo, porque vamos a ver que eso se menciona en la Biblia y tenemos que saber qué cosa es. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció él y el aire por el humo del pozo. Acuérdense. O sea, el ángel, déjame ver si lo podemos ver. El ángel este es un ángel de parte de Dios que viene y abrió el pozo del abismo. Vamos a ver qué cosa es el abismo ese, aunque ya yo sé que ustedes en su mente saben qué. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Eso está en Apocalipsis 9, 1 al 3. Ahora bien, esta estrella no puede ser un meteorito como algunos han querido decir, ni un cometa, sino un ángel al cual se le dio una llave. No se puede dar una llave ni a un meteoro ni a un cometa. O sea, aunque descendió como una estrella, no era una estrella. Acuérdense que en la Biblia a los ángeles también se les llaman estrellas. Hay que ver el contexto en que se escribió. Pero esto no se refiere más que a un ángel que es el guarda del abismo. Ahora, ¿qué están en el abismo? Los demonios. Y ahí un día va a ser echado también Satanás por mirar y va a ser echado también el anticristo por los pecados. En la palabra de Dios, algunos ángeles fueron llamados estrellas. Allí pueden leer en Job, capítulo 38, versículo 7, en Isaías 14, versículo 12. Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, esto está en Job 38, 7, y después pueden leer en Isaías, que creo que no lo tengo aquí. Ahora, en esta oportunidad le corresponde abrirlo, en otro momento debe ser cerrado, o debe cerrarlo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. O sea, que este mismo ángel, cuando el quinto sello, va a abrir el pozo del abismo, van a salir los demonios en forma de langosta. Vamos a explicar eso ahora. Pero después, ese mismo ángel, que es el guardián del pozo del abismo, un ángel designado por Dios, después va a cerrar esa puerta y ahí va a ser echado junto con los demonios el falso profeta y el diablo y el anticristo. Por eso viene después el milenio. Que déjeme decirle ahora, no hemos llegado allá, pero déjeme decirle, ahora, tristemente, aún dentro de los bautistas que están negando el milenio, ¿cómo es posible? Algo que está en la Biblia, que es la última gran prueba de amor de Dios para este pueblo, para este mundo, para ver si se arrepienten. La mayoría no se va a arrepentir, pero Dios en su misericordia lo quiere hacer. Pues ya se está cuestionando. O sea, quieren enseñar que todo en Apocalipsis es simbólico. Bueno, pues entonces todo lo que sucedió en Egipto es simbólico. Entonces una cosa puede ser simbólica y otra no. Ese es el argumento que usted tiene que usar, porque si no estamos quitándole a Dios el poder y estamos diciendo que la palabra de Dios es mentira, porque la estoy arreglando a mi manera y a mi forma. Y tenemos que tener mucho cuidado. Así que este ángel que va a abrir ahora ese pozo es un día que lo va a cerrar cuando lleguemos a Apocalipsis 20, que ese echado el diablo allí, atado por 1000 años, donde estaba el falso profeta y el anticristo, que también va a estar allí cuando Cristo
su segunda venida. Este pozo del abismo no es otra cosa que el mismo infierno. Recuerden el caso del endemoniado Gadareno. Vamos a leer ese pasaje ahora. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno, aquel que andaba por los sepulcros? Esta es la historia. Por eso cuando usted va a estudiar un libro como Apocalipsis, usted tiene que tener el contexto de toda la Biblia, porque si no, no lo va a entender. Y sobre todo, cuando es del tema profético, tiene que tener primero un estudio de Daniel. Pero es que toda la Biblia tiene que usted tenerla como un consenso para poder entender lo que dice el libro de Apocalipsis, lo que dice el libro de Daniel o cualquier otro libro. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? O sea, el endemoniado, que en este caso no le estaba preguntando al endemoniado como tal, o sea, al hombre, sino a los demonios que estaban en posesión del hombre. Y le dijo legión, porque somos muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado y le rogaban los demonios que no los mandase a ir al abismo. Claro, así ahí está en Lucas capítulo 8, 30 y 31. Y no sé si lo dice aquí, dice, no nos mandes allí antes de tiempo, porque ellos saben que llegaría el tiempo en que Dios nos va a echar. Pero ahí los demonios estaban rogando, no nos mandes al abismo. Y se acuerdan que lo mandaron al hato de cerdo, y el hato de cerdo se precipitó. ¿Y por qué algunos creen que eran como 2000 demonios? Porque un hato era más o menos esa cantidad. Un hato de cerdo era aproximadamente unos 2000 demonios. Digo 2000 cerdos. Por todo lo dicho anteriormente, podemos ver claramente que estas langostas no son otra cosa que demonios, ángeles caídos, esos ángeles que se rebelaron. Cuando lleguemos a Apocalipsis, creo que es capítulo 12, vamos a ver que junto con el dragón se arrastró la tercera parte de las estrellas, y muchos coinciden, y yo lo creo, que se refiere a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra ellos, aquellos ángeles que fueron creados perfectos, pero con el libre albedrío y que decidieron no estar al lado de Dios. Claro, los ángeles son diferentes a los hombres. Los ángeles se rebelaron una vez, pero ya los que quedaron no se rebelan más. El hombre no, el hombre se sigue rebelando, o sea, porque los hombres procrean y van transmitiendo el pecado. Los ángeles no procrean. Así que los que no se rebelaron ya se quedaron fijos con el Señor. O sea, se reveló esa tercera parte, y las dos terceras partes quedó con el Señor. Esa es la diferencia. Parece que hay una diferencia entre la categoría de los ángeles y la categoría del hombre en cuanto a la creación. Ahora, no cabe duda de que estas langostas no son otra cosa que demonios, ángeles caídos. Ahora vamos a ver por qué. Posiblemente a lo que se refiere el apóstol Judas en su epístola, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio, o mejor dicho, para el juicio del gran día. Así que posiblemente el Señor le reveló a Judas que había una cantidad de ángeles allí en prisiones que estaban reservados para este juicio o para estos juicios que se iban a revelar, se iban a efectuar en el tiempo del Anticristo. ¿Y por qué digo que allí no estaban todos? Porque los demonios ahora están sueltos. El arcángel, el lucero se reveló, arrastró la tercera parte, ahora están habitando el segundo cielo, y los demonios están en el segundo cielo y vienen aquí a la tierra. Y todavía el diablo tiene acceso al trono de Dios para acusarlo, y llegará el momento que no. Lo vimos creo que en el estudio anterior, cuando se manifiesta el tiempo del Anticristo, será arrojado a la tierra. Pero va a haber todos coinciden que hay una parte de demonios que están están como prisioneros. O sea, esos no están por el mundo suelto. Porque dice Judas, que lo inspiró el mismo Dios, que están reservados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora yo digo, ¿y para qué juicio? No va a ser para este juicio que van a ser soltados. Para el juicio, los juicios que Dios va a hacer sobre la tierra, sobre todo la tierra en el tiempo del Anticristo, mayormente en el tiempo de la gran tribulación. Tengamos presente que los ángeles tienen la capacidad de tomar cualquier forma. Esa es una de las capacidades de los ángeles. ¿No se dan cuenta que en la Biblia casi siempre los ángeles aparecieron en forma humana? ¿Se acuerdan cuando Sodoma fue muerto? Cuando llegaron allá a Sodoma, eran ángeles, pero venían en forma humana. Los pobladores, los moradores de allí eran tan malvados que querían cohabitar. Hay una versión que dice tener relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué? Porque eran homosexuales. O sea, era el pecado, era un pecado malvado, a tal grado que Lord le dijo, oye, aquí tienen mis hijas, son mías, hagan con ellas lo que quieran, porque en el tiempo, en la cultura oriental, el ser un invitado, un huésped, era algo digno, algo muy de mucha significación. Fíjense que a qué grado llegaba, que él prefería dar a sus hijas, y él dijo, no queremos a los hijos. Posiblemente eran bonitas, eran vírgenes, no, queremos a los hombres. Y hay una versión que la leí, me quedé asombrado, porque ese es lo que dice aquí en el original, para tener relaciones sexuales con ellos. Así
Así que los ángeles tienen la capacidad de transformarse. A veces se presentan en todo su esplendor, como en el caso de Eliseo. ¿Se acuerdan? En Génesis, abre los ojos, Señor, y vio aquellos ángeles montados en caballos con espadas en las manos. O sea, a veces, pero casi siempre vienen en forma humana o pueden tomar cualquier forma. En este caso, pues, van a tomar forma de langosta. Además, en Apocalipsis 9:4 dice que no iban a dañar nada verde, que es lo que hacen las langostas comunes, sino solamente a los que no tuviesen el sello. O sea, en este caso no hay lugar a duda de que estas langostas son demonios, porque ¿saben lo que han dicho algunos? Que estas langostas son un ejército, que son como tanques de guerra. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque dice que no iban a dañar nada verde. O sea, está aclarando bien que eso no eran langostas normales. Y fíjense lo que viene después, porque usted tiene que escudriñar la escritura para no ser engañado. Yo hoy hablaba con el pastor que vino y le dije, mire, nosotros podemos enseñar la Biblia, pero no podemos especular. Lo que no esté revelado para nosotros dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Eso está en Deuteronomio 29. Y las reveladas pertenecen a nosotros. En ese caso quería decir a los profetas o a los que Dios les quiere revelar a sus hijos. A las cosas secretas usted no puede especular. Pero aquí, cuando usted investiga, se da cuenta de que eran demonios porque salen del pozo del abismo, no iban a dañar nada verde, y fíjense lo que iban a hacer. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Se acuerdan que cuando los 144,000 Dios les puso el sello? Los que no tienen el sello de Dios van a tener el sello del anticristo, para que dañasen solamente, o sea, que no dañasen cosa alguna verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y ahora escuchen esta parte. Se da el aspecto de estas langostas, que no son otra cosa que demonios. Tenían el poder de atormentar a los hombres por 5 meses. Déjame ver si aquí está el pasaje. Sí, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. No hay duda, es como una plaga. 5 meses. Y ahora bien, volviendo a los números, este 5, si se recuerdan, cuando dimos el estudio bíblico, significa insuficiencia humana. O sea, el humano en ese tiempo no va a poder evitar el mal. Los demonios le van a atormentar. Miren, los mayores sufrimientos del hombre no son físicos, son espirituales. Los que son provocados por los demonios son terribles. O cuando viene el juicio de Dios sobre una vida. Es terrible. ¿Por qué? Porque es un dolor indescriptible. Así que no hay duda de que estas langostas son demonios que van a atormentar a los hombres como parte de una de las plagas que Dios va a mandar. Ahora, escuche bien esto. Bueno, ya dijimos, el número 5 significa insuficiencia humana. El poder de los hombres no podrá contra el poder de los demonios. Es imposible, no puede. Igual que el poder de los hombres no puede contra el poder de Dios. Tenían por jefe el ángel del abismo, es decir, al príncipe de los demonios, a un principado, como lo llama el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Creo que está aquí el pasaje, deja ver. No está ahí, pero dice principado y potestad. Dice Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, o sea, ese que sale de allí, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos nombres significan destrucción o destructor. O sea, estaban dirigidos por un príncipe de los demonios. Atormentarán a tal grado a los hombres que no tienen el sello de Dios, que desearán morirse, pero no lo lograrán. Y en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hasta ahí lo vamos a dar, Apocalipsis 9:6. Pero aún así, no se van a repetir. Pero fíjense si el tormento será grande, porque es una plaga de los demonios que vienen autorizadas por el poder de Dios para que esa generación de ese tiempo, esa humanidad de ese tiempo, que ha seguido endurecido a Dios, se puedan arrepentir. Dice que será tan grande el dolor que por 5 meses será causado, que buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morirse, pero la muerte irá de ellos. O sea, no se podrán suicidar, aunque quieran. ¿Qué les parece? Y ahora, volviendo a la historia bíblica, ¿se acuerdan de cuando Caín mató a Abel? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Cualquiera que mate a Caín será castigado duramente. Y puso señal sobre Caín, y Caín
Y en este tiempo Dios no va a permitir de que el hombre, aunque quiera, pueda morir, aunque el dolor sea terrible. Pero el propósito es, y vamos a verlo en el próximo estudio, el propósito es precisamente de que la gente se arrepienta, pero vamos a ver que la gente no se arrepiente. Lo que sigue después es la sexta trompeta, que la vamos a ver en el próximo. Así que, mis hermanos, hemos visto en este estudio el número 3 repetido, como que los juicios vienen de parte de Dios. Los juicios de Dios tienen un propósito, el demostrar su poder, el demostrar de que hay un Dios en el cielo que castiga el pecado, el demostrar de que Él guarda a su pueblo y el demostrar también de que Él tiene misericordia y Él quiere que la gente proceda. Pero todos estos juicios van a ser reales como fueron reales los juicios en el tiempo de Egipto. Y muchas de las plagas, unas cuantas plagas de las que si se hacen aquí van a suceder en el tiempo del anticristo, sucedieron en el tiempo del faraón. Cuando el faraón también quería eliminar al pueblo de Dios, y entonces lo que hizo fue que su corazón se endureció a tal grado que ellos perecieron. Ojalá que nosotros entendamos cuál es el propósito del Apocalipsis. Movernos a predicar el Evangelio, porque Cristo está a la puerta. Y claro, usted dice, bueno, yo de esta manera estoy montando el barco y Dios me va a llevar favorecido, ¿verdad? Usted no va a perder salvación, pero sí va a perder recompensa. Porque Dios no va a decir, ¿por qué no le hablaste a aquel amiguito tuyo que tenía? Que conversaste tantos días, tantas veces y no le dijiste. Quizás cuando le hablemos de esto se ríe. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Dios le dijo a Jonás, oye, tienes que ir a Nínive. Y le van a decir a Nínive que ellos van, dentro de 40 días yo voy a destruir la ciudad. Y entonces Jonás no quería ir a Nínive porque Jonás sabía que Nínive era una ciudad muy pecadora, era una ciudad malvada, practicaba la hechicería y todos los pecados que ustedes se imaginan. Dice que era sanguinaria. Y él tuvo temor de cumplir el plan de Dios y cogió una nave para Tarsis. Ya se me la estorba, lo trajo un pelo, soltó allí. Y entonces Dios le dijo, tienes que predicar el Evangelio. Entonces él dijo, bueno, pues sí, voy a predicar y dentro de 40 días esto va a perecer. Pero ¿qué pasó? En esa oportunidad, porque después Nínive fue destruida, se arrepiente el rey, manda a hacer ayuno, se ponen en ceniza, en silicio, y Dios perdona por su arrepentimiento y no los destruye en esa oportunidad. Y entonces, ¿qué pasó con el profeta Jonás? Se puso bravo. No, pero entonces no, porque tú me dijiste a mí que tú vas a destruir a esta gente. Pero que Dios es un Dios de misericordia. No importa por impío que sea una persona, si se arrepiente, Dios la perdona. Ahora, en este tiempo, la gente, aunque la misericordia de Dios va a estar mostrada en los juicios, no se va a arrepentir. Hermanos, oremos para que entendamos cuál es el propósito de estudiar Apocalipsis. Que nos movamos a hablarles a aquellos que no conocen esto y que no saben lo que les espera. Y que por lo menos tienen ahora la oportunidad. Si te arrepientes y recibes a Cristo, no vas a estar en ese tiempo terrible de la gran tribulación. Porque Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. No quiere condenar a nadie, como no quiso que los egipcios murieran, ellos fueron los que decidieron morir, y Dios quiere que en este tiempo también la gente crea. Bueno, que Dios nos bendiga, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la revelación última que tú diste a la iglesia, con un solo propósito, que entendamos que un día finalmente tú vas a juzgar a este mundo con un propósito, demostrar tu poder a favor de tu pueblo, pero también demostrar tu poder y tu misericordia para que la gente que no te conoce pueda buscar. Pero sabemos, Señor, por lo que tu Escritura dice y por los hechos que han sucedido en toda la historia bíblica, que el hombre cada día endurece más su corazón. Que nosotros podamos entender que tenemos que recibir el mensaje del Apocalipsis, que conociendo estas cosas, eso debe movernos a predicar el Evangelio con todo de nuevo, con todo fervor, para que la gente conozca la verdad, se arrepienta de sus pecados y sea libre de este terrible peligro. Sé con este mensaje que va a ser visto en el internet, que si alguno lo ve, entienda que Dios le ama, que Dios quiere darle vida eterna, pero que Dios es un Dios de juicio también, aunque de infinita misericordia, pero Dios no dará por inocente al culpable. Que ojalá que haya arrepentimiento ahora, que entiendan que ahora tienen el tiempo de hacer y que reconozcan a tu Hijo Jesucristo como el único que nos puede dar la entrada al cielo, porque eres el único camino y la única puerta de entrada. Bendícenos a todos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Bien, vamos a